Buenas noches y bienvenidos al primer programa de la 13ª temporada consecutiva del debate, aquí en Popular Televisión. Gracias a todos ustedes por seguirnos, a los compañeros que hacen posible este programa y a nuestros invitados, verdaderos protagonistas de un espacio en el que trasladan sus opiniones y sus dudas sobre los temas de mayor actualidad. Es un placer volver a estar con todos ustedes los jueves a las 9:30 de la noche en estreno y los sábados en redifusión a las 10 menos cuarto de la mañana. Bienvenidos. Es un placer estar con todos ustedes y estar también con Francisco Javier López. Bienvenido. Viene joven y lozano. Sí, estaba viendo la entradilla y digo, después de los 12 más una temporada, como las victorias de Ángel Nieto, nos haría falta también a nosotros un listing, pasar un poco a los que somos ya veteranos en todas estas temporadas. Muchas gracias por ser veterano. Gracias. Y Javier, Adán, Javier, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por haber continuado durante todos estos años que estemos, y la verdad es que estamos muy bien, hombre, para adelante. Oye, la intro es muy bonita. Además, compañeros de tertulia y amigos, que ya se ha generado esa amistad, cosa que se agradece. Pablo, encantado de contar contigo también. El tiempo ha pasado muy rápido, Antonio. No puedo creer que sean 13 años, ¿eh? De hecho, cuando lo has dicho, sí, he pensado, no he estado en todos esos años, sí, pero sí he estado en todos esos años. Entonces ocurre que creo que en las universidades el tiempo pasa de otra manera. ¿Por qué? Porque siempre tienes delante gente muy joven. Sí. Y aunque tú envejeces y eres consciente de ello, en realidad siempre eres una persona en medio de jóvenes. Y es una manera de envejecer que es bonita, igual que aquí, donde vemos pasar la historia, la actualidad. Y para mí es una escuela, un aprendizaje y como un máster. Y te agradezco contar conmigo. Como dice un buen amigo, acumulamos mucha juventud. Exactamente. Bueno, la verdad es que en este programa, como hacemos siempre, vamos a ir analizando la actualidad. Y para comenzar, pues es muy fácil o muy difícil. O elegimos un tema y lo abordamos, o lo que hacemos es un repaso del momento actual. Y hemos optado por esto, optado por ese repaso del momento actual de cuestiones del ámbito regional, también del ámbito nacional, pero vamos a comenzar por algo que nos está golpeando lejos, pero cerca también, y son los conflictos bélicos de los que se informa continuamente en todos los medios de comunicación, y muy brevemente, lo vamos a hacer brevemente, pero la verdad es que me gustaría recoger la opinión de nuestros invitados. Hablando de conflictos bélicos hay muchos, y en muchos lugares, y muchos de ellos olvidados. Pero nos vamos a centrar en los dos que están más candentes. Uno en Oriente Medio, muy breve, pero os pido a los tres la opinión. Oriente Medio. Bueno, son muchas las cuestiones. Las fundamentales son las humanas, evidentemente. Las víctimas humanas, los daños, el sufrimiento. Luego también se está hablando de daños económicos, la posible subida del petróleo, el carburante de aquí a un par de meses seguramente. Pero más allá de todo esto, Pablo, mucha gente se piensa, oye, el temor se va a extender, va a ir a más. De hecho, me parece que fue en el último sondeo que hicimos, ya sobre esta cuestión preguntamos y había un temor, una preocupación en el sentido de que pudiera ir a más un conflicto ahí en Oriente Medio. ¿Tú crees, eres optimista o pesimista respecto de la evolución de lo que está pasando en la zona? Bueno, la lectura estratégica del conflicto es muy sencilla. El 7 de octubre, jamás sin consultar a sus aliados del eje de la resistencia, es decir, todas las milicias controladas, afianzadas, militarizadas y entrenadas por Irán, decidió tomar una decisión, que es, para que la cuestión palestina no muriese, llevar a cabo una masacre. Esa masacre, que es la más grave en la historia del Estado de Israel, se convirtió en la guerra más letal para el pueblo palestino, donde más palestinos han muerto, la guerra de Gaza. Y, curiosamente, esas milicias, especialmente Hezbollah, fueron muy cautas al principio. Es cierto que el día 8 de octubre Hezbollah empezó a bombardear el norte de Israel y como consecuencia 60.000 israelíes tuvieron que ser evacuados de la zona. Pero parece que no tenían muchas ganas de que aquello fuese a más.
Los hutis a principio de año empezaron a, como recordamos todos, empezaron a molestar el tránsito marítimo, que sabemos que es fundamental por el canal de Suez, por el estrecho de Hormuz, ese lugar tan estratégico, tan estrecho, y hubo muchos problemas y vimos cómo se redujo hasta en un 50% el tráfico de barcos gasísticos petroleros. De los Houthis nos hemos olvidado un poco, aunque siguen mandando drones, están a 2.000 kilómetros de Israel. Entonces su capacidad de influencia es limitada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Israel empezó a amainar su guerra en Gaza, empezó a concentrarse en el frente norte, es decir, empezó a mirar hacia Líbano, y en el marco de esa masacre ha decidido ablandar, limitar, bombardear, cortocircuitar, dañar a todas esas milicias que están dominadas por Irán. Entonces, ha mirado al norte y ha dicho, necesito una zona de seguridad como mínimo para que mis ciudadanos vuelvan a vivir ahí en sus casas. Y ha iniciado una incursión. Sabemos que el 15 de septiembre estallaron los transmisores de todos los líderes de Hezbollah, luego los walkie-talkies, y luego se decidió, en una operación que llevaban planificando 18 años, acabar con el líder de Hezbollah, Nasrallah. Eso fue el 1 de octubre. Y Irán ha decidido responder, con lo cual la escalada es continua y se ve. Ahora, ¿dónde estamos? En un momento en el que de un momento a otro esperamos la respuesta de Israel a ese ataque con 180 misiles balísticos al territorio israelí. Eso nunca había pasado antes. En abril hubo un bombardeo ya, pero era con cohetes, aproximadamente 300 cohetes iraníes, que ya fue histórico, un ataque directo a territorio israelí. Ahora han sido ya misiles balísticos. ¿Crees que va a haber respuesta entonces? Seguro, va a haber respuesta, seguro. Lo que no sabemos es si la respuesta va a ser económica, es decir, a la infraestructura petrolera y gasística, o estratégica, al proyecto, al programa nuclear de ese país. Si es a la infraestructura gasística petrolera, pues el precio de la energía va a subir mucho. Si es a la infraestructura nuclear, que ya existe, pero que está muy protegida, veremos si tienen suerte, veremos si la dañan. Javier. Es una situación absolutamente compleja en la que, como ciudadanos normales, pues siempre la solidaridad es con todas las víctimas, de un sitio y de otro, porque vemos que nos identificamos con cualquiera de ellos, ¿no? Sabemos que somos personas que podríamos haber recibido un ataque terrorista. Fíjate tú si no lo sabemos en España, personas que podríamos ahora recibir un ataque de una guerra prácticamente declarada. El hecho es que, mirando un poco más adelante, sí que nos pilla lejos, porque también es esa otra de las circunstancias de la vacuna que tenemos, como los 3.000 kilómetros que nos separan, ¿no? Fíjate tú que con esa otra guerra con Rusia, pues en todo lo que es la Europa, que pilla más cerca de la frontera rusa, pues están muy sensibilizados, banderas en todas partes, vas a cualquiera de los países, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, y ves que además hay entre la población una incertidumbre muy grande. Esto parece que nos pilla muy alejados, que lo vemos, pero no, que va, al contrario. Yo creo que además son con dos poblaciones, tanto la israelí como el mundo árabe en general, con el que tenemos muchos lazos. Otra cosa es que luego también nos separen muchas cosas culturales. Lo cierto es que dices, bueno, pero la diplomacia, ¿dónde está? Que es quizás lo que echamos en falta. Uno, como periodistas, dos, como ciudadanos, ¿no? Es decir, que no puede seguir avanzando esto porque no lleva a ninguna otra cosa que no sea generalizar un conflicto, más allá de las consecuencias económicas. Esas ni siquiera las puedo contar en este momento. Es la masacre, las circunstancias de la ciudadanía en todos estos países. Nos imaginamos cualquiera que nos dijesen ahora, que recibiésemos un ataque de cualquiera, que dijésemos, tenemos que salir de aquí y meternos a un refugio porque durante toda esta noche nos van a atacar de cualquier sitio. Es que, no sé, nos parecería tan aberrante, y lo vemos simplemente por la televisión como un programa más. No sé, quizás falta esa sensación, y luego la responsabilidad de nuestros políticos, especialmente de Europa, porque sí que ahí estamos muy cerca, de algo más de las quejas hacia un lado o hacia otro. No sé, es que más allá de eso, tú has hecho una radiografía, yo creo que muy acertada, de la situación aséptica, ¿no?, de lo que puede estar allí ocurriendo. También es verdad que es muy complejo, mucho más complejo quizás, porque fíjate tú que aquí nos parece el analizar la situación política de un ayuntamiento muy difícil de ver, es que hay cosas que se nos escapan. Imagínate tú en esta parte del mundo. Lo cierto es que sí que nos afecta, y sobre todo desde esa característica, desde esa parte humana de solidaridad, ¿no? ¿Pesimista, optimista sobre el futuro desarrollo, lo que puede pasar? No, pesimista, pero pesimista es que porque todo esto me recuerda a mi examen de Derecho Internacional Público de tercero de carrera, que era un examen oral, y me cayó el conflicto árabe-israelí.
y era lo peor que te podía caer porque como es, y estamos hablando de hace 25 años, es un conflicto que lleva tanto tiempo latente, con tantos actores que han ido cambiando, con tantas influencias de las grandes potencias, porque hay que tener en cuenta que en esa zona Estados Unidos estuvo jugando, porque, por ejemplo, en Irak, Saddam Hussein terminó siendo el enemigo público número 1 de Estados Unidos, pero fue en su momento un personaje puesto ahí precisamente para frenar al régimen de los ayatolás de Irán. Como decías, es un escenario tan complejo en el que existen tantos factores y tantos actores que es muy difícil de analizar y muy difícil de saber exactamente por dónde pueden salir. Además, entran un factor que para mí es definitivo, que es el fanatismo religioso de Irán, fundamentalmente, que son capaces de llegar al último extremo con tal de exterminar al Estado de Israel. Pero es que en el Estado de Israel encontramos lo mismo, hay un sector tan fanático que es capaz de utilizar cualquier tipo de armamento en un momento dado para acabar con Irán. Y el problema son todos los países que quedan alrededor. Ahora le ha tocado a Líbano, que ojo, decimos, no queda tan lejos Líbano tal. Tenemos creo que son 1.400 españolitos en Líbano destacados en misión de la ONU, justo en la zona que ahora mismo está en conflicto. Es decir, nos pilla lejos, pero tenemos tropas incluso allí destacadas. Es complejo ver, y sobre todo vamos a ver por dónde va la respuesta de Israel en las próximas horas, porque antes están tardando demasiado en contestar. Se esperaba que incluso esa misma noche hubiesen contrarrestado. Vamos a ver por dónde tiran en las próximas horas. Y después nos queda el frente este de Europa, la guerra de Ucrania, que el propio Putin la planteó como una guerra relámpago, y ya vamos para el tercer invierno de esa guerra. Yo creo que es una guerra que yo no veo que la solución, como decía también Pablo, son dos posiciones muy enquistadas, tanto por el Kremlin como por la parte de la presidencia de Ucrania. No hay voluntad de negociación, pese a que antes de entrar en antena estábamos hablando del coste que estaba teniendo humano para Rusia, que si bien económicamente van bien, pero el coste humano está siendo muy, muy grande, y están dispuestos todavía a aguantar por quedarse con una porción mínima de tierra, porque estamos hablando de una región muy pequeña, y eso está tensionando a toda Europa occidental, fundamentalmente a los países que están más pegados a Ucrania, y obviamente nos repercute a todos. Pero fíjate, sí, porque quizás hay tres elementos ahí, lo voy a decir muy rápido, que son como muy circunstanciales, pero son decisivos. Uno, las elecciones de Estados Unidos. Sabemos que ahora mismo esta circunstancia se está produciendo ahí en base a que lo que vaya a ocurrir en esas elecciones americanas, porque, sí, bueno, pues todos analizamos, vemos los informativos, la información que tenemos directamente de quienes viven en Estados Unidos, amigos nuestros, que dicen, es que no sabes cuál es la potencia del mundo judío en Estados Unidos. O sea, tan importante como para que en pequeñas poblaciones se tomen decisiones muy radicales si tú, como ciudadano normal, emites una opinión que no está justamente a favor de la acción militar de Israel, y que eso te puede llevar... Pero está pasando con Ucrania y con... Sí, pero lo de el mundo judío en Estados Unidos yo creo que es muchísimo más radical, ¿eh? Sobre todo eso, murcianos que están viviendo ahí que dicen, no, es que en estas pequeñas comunidades en las que puedes tener que tus hijos van con otros al colegio, en los que no puedes gastar bromas sobre ello, porque, o sea, aunque parezca muy alejado, pero está en sangre viva aquello, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, fíjate tú, las otras dos circunstancias que se producen es que nosotros aquí hay gente en Israel que, además de hablar un perfecto castellano, aquellos que siguen guardando la llave aquella que tuvieron en su casa cuando la expulsión de los judíos, pero que resulta que eso es así, de abuelos a padres, de padres a hijos, y se ha ido pasando esa tradición. No tenemos amigos, algunos gazatíes que están refugiados aquí y que dicen, es que también lo viven. Entonces, ¿cómo te posicionas ante eso? Y que todo eso en los Estados Unidos... sobre Ucrania y Rusia. Sí. ¿Cuándo termina una guerra? Pues cuando, en el momento en que no hay armas, bueno, evidentemente no.
Nadie quiere ser perdedor. Nadie quiere ser perdedor. Todas las quién... guerras que vemos que se quedan larvadas así, esta de momento lleva ya pues como 3 años en la que el primer año fue muy beligerante, sabíamos que el objetivo fundamental era la capital y luego matar al presidente y a partir de ahí asumir la gran Rusia histórica de los zares. Nada de eso ocurrió y ahora mismo tenemos esa guerra que se ha quedado como estabilizada, pero con consecuencias en las que a nadie le gustaría vivir en el Donbass ni en ninguna de estas zonas en las que dices, hombre, el riesgo para ti y para tu familia es inmediato. ¿Cómo se pone fin a esa guerra? Yo lo veo muy incierto, yo lo veo muy... Fíjate tú, yo haría la similitud, es un salto muy grande, pero que cada vez que se empezaba una de esas huelgas de hambre de los que iniciaban los viejos sindicalistas, decían, el problema no es si iniciar una huelga de hambre, sino saber cómo tienes que acabar con ella. Bueno, pues en las guerras esto ocurre siempre. ¿Cómo prever ese final de la guerra? En este caso no está previsto todo, especialmente desde el Kremlin lo que se preveía era una invasión inmediata y que fuese alguna operación quirúrgica y rápida, y para nada ha sido así. De hecho, además le están devolviendo con una estrategia muy militar, es decir, tú me estás invadiendo una parte del país, pues yo te estoy, que lo estamos viendo, asumiéndolo además con una normalidad impresionante, de oye, que también se está invadiendo una parte de Rusia, del territorio ruso tradicional, para poder intercambiar en la mesa de negociación. ¿Cuándo llegan a esa mesa de negociación? Es lo que no sabemos. Pablo, yo te preguntaba al principio, antes también del programa, y es que hay quien, no sé si sabe o no sabe cómo abordar una guerra, pero también hay que saber decir, bueno, vamos a terminarla ya, porque es que esto no puede ¿Cuál es ser. el problema? Que ahora mismo... Tú me hablabas de cantidad de muertos increíbles por parte de Rusia. Ahora también. mismo en la avanzada rusa están muriendo, siendo mutilados, siendo heridos, unos 1.200 soldados rusos al día. Los ucranianos pierden menos hombres, pero están perdiendo el terreno también. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo, coyunturalmente ahora, Ucrania está perdiendo la guerra, o sea, la está perdiendo económicamente porque es un país que depende absolutamente para sostener sus instituciones y su economía de la limosna que le da Occidente en la forma de cientos de miles de millones, y vemos que hay gente que está ya un tanto preocupada por esas donaciones. En ese contexto voy a situar la campaña americana, porque es obvio que Putin está esperando a saber si Donald Trump gana las presidenciales, aunque Donald Trump nunca sabes muy bien qué ocurre con él. Donald Trump en un día dice que va a acabar con la guerra en 1 hora, que él con una llamada telefónica finaliza la guerra, pero luego, una vez que llegue a la presidencia, tampoco nadie puede estar muy seguro, porque es muy volátil. Sí sabemos que Kamala Harris, si gana la presidencia, va a mantener el apoyo militar a Ucrania de una manera constante. Es lo que han ido haciendo, es lo que ha prometido. Para ellos es decisivo que ese país se convierta en una democracia viable y eventualmente en un país rico y occidentalizado, que es lo que no quiere precisamente Rusia. También en el frente de batalla está perdiendo la guerra Ucrania, porque no solo es que está avanzando Rusia a puestos y puntos muy, muy estratégicos como Budecar o Prokos, y perdón por la pronunciación, es que la zona del Kursk que invadió con gran sorpresa y gran éxito Ucrania, vemos como poco a poco las fuerzas rusas que han ido llegando están limitando y están erosionando esa conquista con el objeto de que finalmente los expulsen del todo. Putin dice que no renuncia a sus objetivos. Entonces, el otro día, es decir, la semana pasada, el señor Zelensky se presentó ante el señor Biden con un plan de victoria, él lo llamó. Entonces, ¿por qué pasa la victoria de Ucrania? La victoria de Ucrania ya no puede pasar porque Ucrania crea, aunque el presidente lo diga, que la victoria significa recuperar todos los territorios, incluido Crimea. Eso no es factible. O sea, eso está fuera del alcance de Ucrania ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo esencialmente Zelensky para su plan de victoria? Muy sencillo. Señores, ustedes me pueden dotar, y me han dado, misiles de largo alcance, de más de 300 kilómetros, pero no me dejan utilizarlos. No me dejan utilizarlos. Aunque los ingleses me los dejen, como llevan tecnología y componentes americanos, sin el permiso americano no me dejan utilizarlos. Si ustedes me dejan utilizarlos, yo puedo prevenir los ataques a mi país. Y cuando prevenga los ataques a mi país, podré entonces afrontar el conflicto de otra manera. En suma, quiero más baterías antimisiles en mi país y quiero que me dejéis utilizar lo que me habéis dado. Y sobre todo que pueda hacer, tocar y que pueda
hacer target de las infraestructuras militares rusas en Rusia, dentro de Rusia. Eso le da mucho miedo a Occidente. ¿Por qué? Porque precisamente la semana pasada, y los rusos no son tontos, y les gusta mucho el ajedrez, Putin cambió la estrategia nuclear de Rusia. ¿Y qué dijo? Ahora, la cambió justo la semana en que Zelensky pedía que le dejasen utilizar los misiles de largo alcance, él cambia la estrategia y dice: cualquier país que suministre a otro país, enemigo de Rusia, tecnología con la que ese país pueda atacar a Rusia, será declarado combatiente y podrá ser víctima de un ataque nuclear ruso. Eso te pone un poco, digamos, la corbata te la aprieta un poco. Entonces, Rusia está utilizando mucho el terror, el temor a lo nuclear para frenar la mano, y Biden es muy cauto, y Biden no ha autorizado el uso de esos misiles. O sea que Zelensky volvió a Ucrania sin la autorización de utilizar esos misiles, a pesar del enfado de los británicos, especialmente, y de los franceses. Bien, son dos conflictos que están ahí, permanentes, y desgraciadamente seguiremos viéndolos en los medios de comunicación. Queremos abordarlo brevemente, pero vamos a entrar ya en repaso de cuestiones nacionales, Javier, nacionales y regionales, un poquito por recopilar todo. A nivel nacional es muy compleja la estabilidad del Partido Socialista. A la izquierda se está desmembrando, Sumar, Podemos, los conflictos son permanentes, incluso votando, están haciendo realidad esas diferencias. Parece que se fortalece un poco el bipartidismo, tanto porque Vox también está perdiendo fuerza, que Partido Popular y Partido Socialista cogen más protagonismo. Eso es lo que apuntan también los sondeos. Pero bueno, es muy complejo toda esta situación. Acaba de pactar el Partido Socialista con Bildu para derogar la ley de seguridad, lo estaban negociando. Podemos no estaba conforme. Es complejísimo, pero bueno, así funcionan las cosas y así seguirán funcionando seguramente, ¿no? Sí, y a pesar de las esperanzas del Partido Popular de que la legislatura esté llegando a su fin, parece que no, que es capaz de encontrar el presidente del gobierno apoyos donde menos te lo espera y cuando menos te lo espera. Y sí, además, ese debilitamiento de sus socios le está sirviendo para fortalecer al PSOE. Un PSOE que, por otro lado, vemos que hay una serie de causas judiciales abiertas y demás, pero no, Begoña Gómez, Koldo, Ábalos, efectivamente, no le está erosionando electoralmente. Sin embargo, aquí parece que está perjudicando más a sus socios de gobierno, fundamentalmente a Sumar, que se está convirtiendo más en restar que en otra cosa. Podemos es un proyecto ahora mismo que tampoco parece que vaya a reflotar demasiado. Los partidos nacionalistas, los catalanes, están en ese juego de cromos entre Junts, o sea, más que juego de cromos, digamos de preponderancia dentro del ámbito catalán entre Junts y Esquerra, a ver cuál de los dos es capaz de ser el actor principal en la política nacional. Pues la catalana ahora mismo, Esquerra, yo creo que va a mantenerse fiel al pacto con Salvador Illa. El PNV, a cambio de la lentecarista, yo creo que por ahora... Sí, porque se olvida muchas veces que el PNV está gobernando en el País Vasco gracias al apoyo y a formar parte del gobierno el Partido Socialista. Efectivamente. De hecho, fíjate, si están gobernando juntos, que ayer... El consejero de Interior, que es del Partido Socialista, concedió el tercer grado penitenciario al asesino de Luis Portero y de Martín Carpena, dos personas a las que yo personalmente apreciaba y conocía. De hecho, a Luis, el día que lo asesinaron, yo el día antes lo había visto, su mujer era mi madrina de promoción y demás, y te quedas un poco como... y todo para ganarse el apoyo de Bildu, básicamente. ¿Cómo el Partido Socialista puede llegar a caer tan sumamente tan bajo? Pero bueno, al final yo creo que es una carrera de obstáculos que Pedro Sánchez va a ir superando, está siendo capaz de ir superando. La legislatura probablemente no lo dure los 4 años, pero no va a ser una legislatura tan sumamente corta como podíamos esperar. Lo que pasa es que, Javier, luego estamos hablando de números. Pero luego hay que hacer leyes, hay que hacer pactos. Y a esos grupos los separan muchas cosas, ideológicamente.
al PNV lo separan muchas cosas de Bildu o de RC. Sí, bueno. Y tenemos encima de la mesa financiación autonómica, vaya pastel con el tema de Cataluña, la ley de la vivienda, que también hay diferencias ahí sobre el tope y demás, cuestiones de inmigración, que también hay muchas diferencias dentro de ese mismo colectivo, el presupuesto general del Estado, es decir, que ahí hay asuntos muy distintos, con unas diferencias enormes entre unos grupos y otros, ¿no? Sí, pero bueno, depende cómo te lo tomes, ¿no? Fíjate tú que la última ley, que quizás es la más importante y decisiva, que es la de los presupuestos generales, pues ahora mismo no solamente es que esté en el aire, sino que es muy difícil de llegar a un acuerdo, pero venimos del aplazamiento de los presupuestos anteriores. Sí. Es decir, que nos podemos encontrar en un escenario en el que, si no salen los nuevos presupuestos, pues estén prorrogados una legislatura, un año, otro año y un tercer año, ¿no? Sí que, como se dice, que son expansivos, y es verdad que con las cuentas generales pues se puede hacer muchas cosas, como cambiar partidas de un lado a otro, pues bueno, pues tampoco puede ser de lo más, pero no puedes estar toda la legislatura con unos presupuestos generales aprobados desde el primer año, no, sería muy inmoral, pero la parte de esa moral, la política cada vez es más restringida como algo que te pueda llevar a tomar decisiones. En todo lo demás, pues fíjate tú que yo creo que sí que se podría incluso llegar a algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, lo de la vivienda, quizás es lo que vamos a ver más próximo, ¿no? Sí, que haciendo una serie de concesiones. Y luego además ahí sí que creo yo que tienen todos los partidos políticos una presión importante de la propia ciudadanía. Se hace falta hacer algo ya. O sea, lo que no puede ser es que, por ejemplo, un resumen que se hacía de los datos de creación de vivienda pública desde Felipe González aquí, pues algo así como que 140.000 viviendas que se hacían con Felipe González, en la época de Felipe González, en toda España, y ahora estamos en unas cifras de un 2%, cuando, por ejemplo, Austria está en el 20 y tantos % de las viviendas que se construyen, que son públicas, 20 y tantos %. Aquí no llega a un 2%, o sea, es una cifra ridícula, pero ridícula, que por otro lado está generando problemas a todos los que conocemos, empezando por los más jóvenes y también a los más mayores. El problema de la vivienda en España, si vemos incluso Murcia, en el centro de Murcia, los precios son muy altos, y si no vives aquí, ¿dónde te vas a vivir? Y la tendencia es que sigan subiendo, además. Sí, no, además eso, las hipotecas que están subiendo, la presión, por lo tanto, está subiendo, y bueno, pues yo creo que no solamente con la circunstancia esa de permitir a los constructores que construyan más en cualquier sitio se va a solucionar, sino que tiene que haber medidas más de carácter público, es decir, oye, una intervención, pero que sea real, ¿no? Que sea real y que de verdad haya más, tanto en el alquiler como, por supuesto, que en la construcción. ¿Cuáles son los principales melones nacionales? Eso de la financiación, Cataluña, que ha pedido lo suyo, y lo demás, ¿eso puede romper o no? O lo que pase con la inmigración o con la vivienda. Ahí hay varios asuntos. Veo a Pedro Sánchez, por un lado, ya está habituado y sabe muy bien nadar en ese caldo turbio de una política muy fragmentada, de una política muy turbulenta, de una política muy ácida, pero Sánchez nos ha demostrado a todos que tiene una habilidad natural para empatizar, engatusar, persuadir a grupos políticos potencialmente antagónicos, a comprar, ha sabido comprar las voluntades, pero comprar, ¿no? Lo hemos visto con las amnistías, lo hemos visto con la modificación del Código Penal, ya hablo del apoyo de ERC y de Junts con dinero. Entonces, en ese espacio de la política va a tener muchos problemas, pero como está acostumbrado y ha nacido como animal político entre ese tipo de problemas, y vimos en 2018 cómo expulsó a Rajoy del gobierno mediante una increíble suma, una coalición de todos los partidos del Parlamento, salvo el PP, pues un hombre con esa habilidad maquiavélica, todo es posible. Ahora está lo que le viene a favor. Lo que le viene muy a favor es la economía. O sea, España es ahora el país de referencia por su crecimiento económico en Europa, y es la maravilla del mundo occidental. No lo olvidemos, yo estaba en Francia hace un mes y los titulares eran insolente crecimiento de la economía española. La economía española está creciendo más del doble de la de Francia o de la de Gran Bretaña, y más del doble, bastante más que la de Alemania. Entonces, ahora mismo somos la envidia, porque además las expectativas de la economía española no es que se han rebajado, es que han subido y se proyectan hacia 2025 con gran robustez. Eso es una gran alegría para todos,
cómo se ha recuperado el turismo y cómo la industria y los servicios van muy bien. Entonces eso lo tiene, es un viento de cola que le ayuda a sortear otra serie de problemas, como por ejemplo, tú lo has dicho, para mí el más importante, porque hemos señalado otros, los presupuestos generales que pueden ser reeditados, aunque es malo y triste que unos presupuestos generales se reediten, pero el tema de la financiación autonómica tienen que hablarnos mucho y hacernos... tiene consecuencias, que lo hablaremos claro, ahora, supuesto, tiene consecuencias, por ejemplo, en Murcia, el Arco Norte, es decir, lo que no está reflejado. Voy a lo que a mí me parece más importante de todo el capítulo, de todos los capítulos, que es la financiación autonómica. ¿Por qué? Por el pacto con el IRC, ya lo sabemos, donde se dice una financiación singular. Ahora tienes que explicarnos eso qué es. ¿Es un cupo como el vasco? ¿Es un concierto como el vasco, como tienen los navarros? ¿Qué significa eso? Porque ellos han dicho, esto de financiación singular significa que Cataluña va a recaudar todos los impuestos y los va a gestionar. Pero luego, frente a los conciertos, que existen, el concierto vasco, por ejemplo, se añade una coletilla que dice, y una caja de solidaridad. Pues vale, explíqueme usted todos los conceptos. El de singularidad, y si eso es extensible, explíqueme, eso lo entiendo muy bien, usted le va a dar una agencia tributaria a Cataluña, pero luego explíqueme el tema de la caja de la solidaridad. ¿Por qué? Porque si esta financiación singular se lleva a cabo tal cual, esta región va a perder, bueno, pues un 11% de su financiación, tranquilamente. Todas las que son del régimen común van a perder, y Murcia en particular va a ser de las más perjudicadas. Murcia gasta al año 5.000 millones, ese es su presupuesto. Bueno, pues perdería de ahí, como el Estado le da unos 1.000 millones, pues de ahí perdería a lo mejor 500 o 600 millones cada año. Seríamos muy perjudicados. Por tanto, nos preocupa que desgrane la señora Montero en qué consiste esta historia de la financiación singular. Quiero decir otra cosa. Desde 2009, que es cuando se modificó la financiación, había una obligación de cambiar ese régimen 5 años después. Sí. Nadie, ni el Partido Popular con mayoría absoluta, nadie ha hecho ningún ejercicio. Y ahora van a tener que hacerlo. Lo que no sé cómo van a encajar el puzzle. Dos cuestiones para cada uno de vosotros. Javier, el Supremo ha confirmado que no va a aplicar la amnistía a los condenados por malversación en el proceso. Ha rechazado los recursos de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía y de algunos de los que interesados, en este caso como Junqueras. ¿Esto puede hacer saltar por los aires no. La estabilidad del gobierno? No, porque ha sido el Supremo. Ahora va el Constitucional. ¿Y de quién depende el Constitucional? Perdón, no, eso era la Fiscalía. Pero, que el Constitucional también. Pues ya está, todo dicho. Simplemente. Es así de claro. En el Supremo todavía, además el ponente de esta resolución ha sido el propio Marchena, con lo cual estaba claro por dónde iban a ir los tiros, pero en cuanto llegue al Constitucional, el Constitucional está claro que aunque se intente de que algunos de los magistrados del Constitucional se abstengan y tal, pero hay una mayoría que está a favor de la aplicación, con lo cual no va a salir fíjate, es más complicado a lo mejor el tema de la financiación, que al final se lleve a cabo, que el resto de comunidades obstaculicen la puesta en marcha de ese sistema singular, que como decía, que no sabemos de qué va, pero según la señora Montero está negro sobre blanco, y si no te lo has leído, pero nadie ha visto el papel, pero si no te lo has leído no lo has entendido. Puede significar un problema mayor para el gobierno el tema de la financiación autonómica que el tema de la amnistía. El tema de la amnistía es algo que está ya más que amortizado, yo creo, y que no va a representarle un problema, porque el Tribunal Constitucional les va a dar... Bueno, otra cosa será la toma de decisiones de cada uno de los jueces, porque es que la interpretación es donde va a resultar esto paradójico, ¿no? Es decir, la ley de amnistía no aclara en todos los términos de una manera determinante. Personalizada. Claro, sí, claro, sí, que es lo que se querría, pero claro, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo haces tan personalizado, Europa te lo va a tirar para atrás. Porque entre otras cosas, Europa dice, oye, espera, lo de la amnistía con respecto a los fondos económicos utilizados, que no son para beneficio
beneficio propio, que no se lo han metido en el bolsillo, pero sí que se han utilizado para una propuesta política clara, sí, y que ha sido un gasto con dinero que recibíamos de Europa, porque venimos de una situación en la que Europa nos está ayudando. O sea, que quiero decir que no es que este dinero venía... Entonces, que esa es la circunstancia en la que al final, acabando en el Tribunal Europeo, se diría, no, si hubiese sido de una manera más restrictiva. Al no ser restrictiva, la interpretación de los jueces está siendo desde el Tribunal Supremo, que es quien además marca la interpretación en este caso. Dice que no se lo habrán llevado a su bolsillo, pero sí se han beneficiado, porque si hubiesen querido tomar decisiones claras sobre comprar las urnas y que lo hubiesen puesto de su bolsillo, no lo han puesto, pues entonces esto es un delito. Apuntamos a otra cuestión, Javier, sobre la no aprobación de los presupuestos generales del Estado. Decía, sí que nos afecta, y además de manera cercana, claro, a la región de Murcia. En el caso de la región de Murcia, por supuesto, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que tenemos un déficit de infraestructuras brutales, algunas de ellas se están haciendo, pero hay otras que estaban en previsión, pero no tenían una adjudicación presupuestaria del Estado. Esa adjudicación presupuestaria, por ejemplo, del Arco Norte, estamos hablando de una cantidad de dinero importantísima, y todo lo que se retrase en aprobar estos presupuestos, dice, oye, pues 2 años, no, 2 años más, pues son 2 años más la ejecución, nos plantamos en 5 o 6 años más. Entonces resulta que es algo que dice, los presupuestos generales del Estado, ¿qué tendrán que ver con Murcia? Muchísimo, por ejemplo, en todo eso. Y el déficit de infraestructuras es clarísimo para esta región, porque nos resta competitividad. Una cuestión que a nivel nacional, y pongo punto final a este apartado con ello, que Pablo Lesasero lo conoce bien, hay una... cuando se pone encima de la mesa leyes y se dice, esto es para conseguir que haya menos delitos, menos tal... Para favorecer la internacionalización de las universidades, se está promoviendo una ley que, curiosamente, la previsión, y tú te lo conoces bien, es que lo que va a hacer es que vengan menos extranjeros a estudiar a España. Las universidades españolas, al menos las áreas de internacional, de todas las universidades españolas, públicas y privadas, que hemos hecho conjuntamente un esfuerzo extraordinario junto a los organismos del Estado que nos han motivado, ayudado, como el SEPIE, que es el Servicio de Apoyo a la Internacionalización, estamos ante una realidad kafkiana y aberrante. De la noche a la mañana se nos ha presentado un Real Decreto por el que España va a instaurar una EBAU para extranjeros. Por extranjeros me refiero a todos aquellos ciudadanos que vengan de fuera de la Unión Europea y de 2 países con los que España tiene convenios bilaterales. Eso significa para la gran parte de las universidades españolas internacionalizadas, que son casi todas, pero mira, una pública, la Carlos III, una privada, nosotros, o el CEU, o la Universidad Pompeu Fabra, pues significa, es pública, significa lo que puede significar una yugulación del 30% del alumnado internacional que llega a tu universidad, a tus grados, que llega a tu ciudad, que hace inversiones, etc. ¿Y qué se les propone a esos alumnos? Se les propone una prueba que presuntamente se forja bajo la doctrina de la igualdad para igualar la prueba que hace un estudiante español con la que hace un chico que ha nacido en Sri Lanka, o ha nacido en la India, o ha nacido en China, o ha nacido en Tailandia, que tú me dirás cómo se puede equiparar a un chico que ha nacido en Murcia, cruza, va al instituto y hace la prueba EBAU, con un chico que ha nacido en Bangalore y tiene que hacer la prueba en Bombay, en la India. La prueba tiene que ser presencial, aunque estudies en inglés, porque, por ejemplo, la UCAM tiene 5, 6, 7 grados en inglés ya, que acogen a más de 1000 alumnos. Pues tienen que hacer una prueba de español con un nivel prácticamente de C1. La prueba debe ser presencial, debe realizarse en unos márgenes temporales horrendos, debe ser realizada, eso nos preocupa mucho, exclusivamente a través de la UNED, globalmente en todo el mundo. O sea, estamos hablando que un chico, por ejemplo, de Canadá, que habla inglés, quiere venir a España a estudiar un grado en inglés, sí, y tiene que examinarse del C2 español. Tiene que examinarse de español, de contenidos, tiene que realizar, tiene que ir... Canadá es un país muy grande, es un buen ejemplo. Vive en Manitoba, tendrá que ir, por ejemplo, a Ottawa, a hacer la prueba, a sentar la prueba. Eso encarece tremendamente todo el trámite burocrático. Bueno, y al revés, un chico de México que habla español, también, que quiere venir a estudiar un grado en español, sí, tiene que examinarse en inglés. No, tiene que examinarse de español y también de inglés. Exactamente. O sea, es dificultar, crear una fricción terrible en un mercado muy competido, porque no olvidemos esto, después de 20 años la Universidad Española ha ganado terreno en la internacionalización. Pero no olvidemos que entre los países de la OCDE estamos el quinto por la cola, hablamos de unos 30 países,
el quinto por la cola, con el potencial que tiene España. Y la gente que viene a España a estudiar, no me importa en qué región, no me importa en qué universidad, suele quedarse contento y muy satisfecho. Y hablando de quedarse, el que viene de la República Centroafricana, el que viene de Bangladesh o el que viene de Canadá, generalmente vuelve a su país. Pero es que si alguno que venga de países ricos, por ejemplo, Australia, deciden quedarse, pero si nos faltan recursos humanos en este país, si no tenemos profesionales de muchos campos, si eso es talento que te regalan, que se ha formado, que le ha pagado su sistema universitario, su sistema escolar, le ha pagado la educación y te vienen gratis a ti. Pero si eso es el problema de España, que es que la gente capaz e inteligente que formamos, a veces gratuitamente en universidades públicas, luego se te va a otros países y has perdido el dinero, el capital humano, se te van a Alemania, se te van a Francia. Y tú que mediante la internacionalización y la captación de este tipo de alumnos puedes tener una persona formada profesionalmente, con un perfil internacional y que haga cosas y que invierta en tu país, la vas a obliterar y va a desaparecer de tu mapa. Un apunte al respecto. Esto es una prueba más de que en el Ministerio de Educación no hay nadie al mando. Porque esta EBAU para los alumnos que vienen desde el extranjero, a eso hay que unirle el pifostio que tienen montado a día 3 de octubre, sí, que ni siquiera los alumnos, o sea, ni el profesorado ni los alumnos saben cómo va a ser la prueba de la EBAU o de la PAU o la selectividad este año. Es que hay un desbarajuste total en el Ministerio. La señora ministra se dedica a las ruedas de prensa y a ejercer más de portavoz del Partido Socialista y está generando unos problemas bastante grandes, tanto para los alumnos que vienen del extranjero, pero es que para los niños que están ahora mismo en segundo de bachillerato y para los profesores, ahora mismo tienen un problema también bastante grande porque en el Ministerio nadie es capaz de poner una dirección y de poner de acuerdo a las comunidades autónomas para un único sistema o los sistemas que se acuerden para el acceso a la universidad dentro de escasamente 7 meses, 8 meses. Un instante para publicidad, volvemos ahora mismo. Hemos ido abordando algunos asuntos que tocan muy directamente con el ámbito regional. Javier Adana ha hecho referencia a algunos de ellos y luego hay que negociar. El gobierno de la región de Murcia tiene que negociar. Un gobierno que, bueno, en el que ya no está vos, Francisco Javier, pero parece que hay estabilidad, que no está habiendo fricciones en ese sentido después de esa salida, ¿no? No, vamos a ver, no te voy a decir que no se ha notado la salida de Vox, porque obviamente ha tenido que hacerse una reestructuración del gobierno. Reestructuración del gobierno que a día de hoy no ha terminado. Hay direcciones generales que todavía siguen sin cubrirse, que eso también tiene lo suyo, tiene su miga, porque no es normal 4 meses después, pero eso es una parte más, digamos, administrativa. En la parte política y en la parte de la Asamblea parece que hay una cierta calma. De hecho, la semana pasada vimos como Vox presentaba una candidata para la comisionada de la transparencia. El Partido Popular no presentó a ningún candidato y terminó votando a la candidata de Vox. Y yo creo que probablemente hay un entente cordial por intentar que la legislatura dure lo máximo posible. Es verdad que Vox no tiene la capacidad que tenía al estar dentro del gobierno, pero sí puede condicionar desde la Asamblea ciertas leyes y ciertas políticas, porque con el nivel de polarización que hay a nivel nacional, los acuerdos entre PSOE... Yo creo que sí, pero Vox está padeciendo aquí la obligatoriedad de que Vox es un partido muy presidencialista, entonces lo que se decide en Madrid se aplica a todas las comunidades autónomas. Aquí no había un especial problema y en cuanto a lo que decías tú, por intentar describir un trazo más fino, pues la única situación que se está produciendo ahora mismo ha sido con la ley del Mar Menor, sí, ¿no? Pero que yo creo que los elementos decisivos para esta legislatura en cuanto a la región de Murcia, yo creo que sí que hay que decidirlos con Madrid. Uno, la infrafinanciación es un lastre que tenemos ahí, que es algo que nos va a ralentizar todos los procedimientos de la región de Murcia para
poder ser más competitivos pues durante todo el tiempo que se aumenta la deuda y por esa falta de financiación autonómica, porque somos deficitarios completamente. O sea, además se ha descrito ya durante... Y además, ¿qué va más? Pero por otro lado, la circunstancia más próxima, yo creo que, por ejemplo, una de los elementos clave que pueda ser lo de la ley de simplificación administrativa, la nueva ley de simplificación administrativa, que yo creo que sí que puede dinamizar lo que es para las empresas el tener menos problemas para que no haya fuga de empresas de la región de Murcia, porque todo eso es quizás una carencia que también tenemos, en el que dices, cada vez que el impacto medioambiental pues son elementos que en las regiones que tenemos alrededor nuestro nos están captando empresas que se están yendo, hay un déficit en cuanto a eso, vienen menos de las que se van, y que yo creo que puede ser un instrumento esencial para que haya cada vez más inversión en la región de Murcia. Por otro lado, no vamos mal en absoluto, es decir, tenemos empresas líderes que están funcionando muy bien, pero siempre pues deseas que haya mucho más. Empleo, pues el empleo yo creo que también se está dando un contexto internacional en Europa que está funcionando bien, también en España, y aquí estamos funcionando, la verdad es que vamos con un empleo además cada vez más cualificado. Ya veis que incluso en cuanto a las pensiones y el sueldo medio hemos salido de la situación más de cola, como siempre se decía, Andalucía, Extremadura, Murcia, ya no se dice lo de Murcia, está Canarias, está en algunos otros lugares. Es decir, que estamos en una situación cada vez mejor, pero hay que dar muchos más pedales y para eso nos tienen que dar esa ayuda. Y, vuelvo a insistir, los presupuestos generales del Estado para una comunidad autónoma que tiene unos déficits de infraestructura importantísimos serían muy necesarios. Desde ese arco mediterráneo a todas las infraestructuras del ferrocarril, que lo que no se ha aprobado ya, pues resulta que se va a quedar ralentizado también en los próximos años. Y todo el tiempo que pase en el que no estén ejecutadas, pues es tiempo que perdemos. Ahora mismo el que nos hayamos convertido, por ejemplo, la ciudad de Murcia, en un polo de contaminación, porque resulta que cuando tú te quieres comunicar con Andalucía desde una parte importante desde Madrid, o por supuesto que desde todo el Mediterráneo, tienes que pasar por aquí y tienes que pasar por el nudo de Espinardo. Sí. Que dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, el no haber hecho ese arco norte, ya el que no esté ejecutado y que depender de ese presupuesto, pues también eso nos afecta mucho. Asuntos importantes aquí en la región, el corredor mediterráneo, el AVE, la circunvalación que ha dicho Javier, esa financiación, seguiremos con el agua, el tranvía, se va a firmar un protocolo el 14 de octubre. Me gustaría preguntarle a Abascal y responderle a Javier Adán. Preguntarle a Abascal, porque yo no entiendo con qué lente, con qué óptica, para qué fines, con qué criterios, para obtener qué consecuencias decidió apartar a Vox del gobierno regional, de varios gobiernos autonómicos, pero en el caso de Murcia, para conseguir, por lo que vemos, mayor invisibilidad, menos capacidad financiera, menos capacidad política. Y luego, encima, están haciendo el trabajo de una cierta buena coordinación con el gobierno. Ya has perdido la vicepresidencia, ya has perdido una consejería importantes, y luego encima estás aprobando las leyes que habéis mencionado, la de más menor ya veremos, pero mira, el caso del comisionado de transparencia ha salido perfectamente bien, la norma de simplificación administrativa también va a salir. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido ha tenido? Oye, no sé, igual en las otras regiones ha tenido un sentido. No olvidemos que Vox y el PP estuvieron casados 10 meses. No olvidemos que negociar aquel matrimonio les costó 3 meses. Y porque Conchita Ruiz, la consejera del ramo, fue a Canarias y dijo que nunca más, pero que en esa ocasión sí, pero nunca más, iba a admitir a 16 menas, se acabó el pacto. Dios, me parece como un bombazo. Respecto a los problemas de Murcia, porque dice Javier, Murcia va bien. Yo cuando escucho a López Miras, a mí me encanta, porque yo creo que lo primero que hay que tener es fe en tu propia tierra. Si tú no dices que Murcia es la mejor tierra del mundo, pues si eres el presidente de la comunidad, eso está bien decirlo con el corazón, pero Murcia podría ser la mejor tierra del mundo. No lo es. El País Vasco, de hecho, aunque no tiene sol, es técnicamente una mejor tierra del mundo que Murcia para vivir. Bueno, en exportaciones vamos muy bien. No, a ver, nos hace falta llegar a esa media europea. Por ejemplo, tenemos una deuda monstruosa de 11.000 millones, que es más del doble de nuestro Producto Interior. Pero por la infrafinanciación, clarísimamente. Vale, sí. Eso es igual que lo que tú decías antes del tranvía, respecto a las cuentas del municipio de Murcia. O sea, que fuera de plato.
Que sí, pero es que, bueno, el tranvía que está ahí, es que no tenemos esa financiación. Y no estamos ciertos de que nos la vayan a dar. De hecho, la singularidad de Cataluña lo que va a hacer es que, si todo sigue igual, como en el Gato Pardo, que incluso perdamos más financiación o tengamos que subir más los impuestos. Luego, esta región no ha evolucionado tanto. Éramos el 2,66% del PIB nacional en 2007 y somos aproximadamente lo mismo en 2024. En los informes PISA, nuestros hijos leen peor y hacen peor matemáticas. La productividad de Murcia sigue siendo bastante baja y luego el PIB por habitante en 2007 era el 83,3 respecto a la media del 100%, ahora es el 82, no sé cuántos. Con lo cual no hemos avanzado tanto en relación a nuestro país, no hemos mejorado tanto. Creo que a partir de 2025 habrá una mejora por encima de la media. Hoy estoy muy contento de vivir en Murcia, creo que hay muchas cosas que van bien. Las infraestructuras van muy mal, porque el problema de la productividad y la competitividad de los dos son las infraestructuras. Entonces yo, por mencionar tres o cuatro muy fundamentales, el Gorgel o el Gorgel, como queráis llamarlo, ese puerto para containers es fundamental y no se puede renunciar a él. Pero yo creo que ya estamos en fase de renuncia, que eso lleva ahí 30 años en la cartera y yo creo que hay una renuncia psicológica que eso nunca se va a hacer. Que nunca se va a hacer. La conexión, por supuesto, toda la conexión ferroviaria por el Mediterráneo, el famoso hasta Cartagena, es fundamental. Y luego, es verdad que el tren de alta velocidad y ahora la llegada de otro operador como es Oigo, parece que han dinamizado bastante la alta velocidad de Murcia. Yo hablaba con una persona esta mañana que me decía, mira, salgo hacia Madrid esta noche, me cuesta el billete 15 euros, voy a llegar en 2 horas y 45 minutos con este Oigo. Yo nunca he ido con esta compañía. ¿Es Oigo? ¿Cómo se llama? Wigo. Es que hay también Irio. Wigo. Sí. Y por lo visto esto ha triplicado las posibilidades de ir a Madrid y estar mejor conectado. Pero nos faltan muchas cosas. Y conectar el aeropuerto de Murcia con el puerto de Cartagena. O sea, son cosas necesarias. Muchas de esas cosas que está diciendo Pablo, si no me equivoco, mañana Pedro Sánchez, el presidente de la comunidad, López Miras, se la va a plantear a Pedro Sánchez y tiene que ver con esa financiación, ¿no? Claro, otra cosa es que se entiendan en esa conversación. Que no se van a entender directamente. No se van a entender porque todos los presidentes del Partido Popular, todos los presidentes autonómicos van con una cartilla aprendida respecto, cada uno con sus singularidades, pero de no llegar, digamos, a un acuerdo con Moncloa. Y Moncloa, además, lo que ha querido escenificar con esto, vamos a ver, es claramente intentar primero dividir para ver si alguno flaquea y sobre todo decir, mira, ¿ves? Esta gente no quiere negociar conmigo. Mire usted, señor presidente del gobierno, es que tiene usted una herramienta que se llama Conferencia de Presidentes, que no la está convocando, que es el foro de diálogo entre todos los presidentes de las comunidades autónomas con el gobierno central. Totalmente multilateral. Lo que ha intentado es dividir mediante la bilateralidad, dividir el máximo a los distintos varones del Partido Popular, puesto que ahora mismo son mayoría, estamos hablando 11 a 5, efectivamente, sí, contando el de Coalición Canaria, pero que está de socio con el Partido Popular. Saltándose lo que la propia ley dice, que es que hay una serie de decisiones como la financiación autonómica que tiene que tratarse en esa conferencia de presidentes en la que todos en una misma mesa puedan expresarse y no en corrillo, en mesa de camilla con el presidente del gobierno a ver quién te saca más o te saca menos. Es decir, aquí estamos buscando la confrontación. Pedro Sánchez se siente, y es lo que hablábamos antes, se siente cómodo en la confrontación. Y su forma de sobrevivir políticamente es buscar confrontación. Con lo cual, de la reunión de Fernando López Miras con Pedro Sánchez mañana en Moncloa, pues no podemos esperar más que el presidente del gobierno felicite a López Miras por su cumpleaños y poco más. Javier. Hombre, al menos... Digo por su cumpleaños porque es mañana. Sí. Al menos sí que tendrá el testimonio real de las circunstancias de Murcia, ¿no? Porque muchas veces comentamos, parece que en el resto de España no se conoce muy bien, ni los éxitos de Murcia, pero tampoco los déficits que tenemos, pues por ejemplo eso en infraestructuras, como hemos dicho, ¿no? Además con esa otra carencia de cuando hablamos de los trenes de mercancías, van primero a llegar de Europa a Cataluña,
a Valencia y nosotros siempre estamos de cola. Digo, pues que se hagan todas las obras a la vez, ¿no? Para que la cadencia de uno con otro, pues que sea en poco tiempo. ¿Cuánto tiempo se tardó, nos adelantó Alicante con respecto al AVE, con respecto a Murcia? Pues prácticamente 3 años, y entonces eso nos deja también en la cola, ¿no? Bien, pues todas esas cosas que al menos tengo un testimonio directo y certero, pero bueno, sabemos que efectivamente su mirada, la mirada de Pedro Sánchez va a estar más en Cataluña, va a estar más en el País Vasco, incluso en otros territorios de los suyos, en los que también pues le están poniendo presión, como es Castilla-La Mancha, ¿no? ¿No le informa? ¿Pepe Vélez no le informa? Pues somos amigos. Pues parece ser que no le informa, ¿no? Porque hay que decirlo así, ¿no? Le informa de lo bueno, presidente, te vamos a apoyar. Digo porque, claro, desde la región de Murcia a Pepe Vélez como representante del Partido Socialista, pues habría que decirle, hombre, ponle aunque sea algo de cariño hacia Murcia, que no todo sea, os voy a contar en Murcia las cosas buenas que está haciendo el presidente de España. No, es al revés. Infórmale que por qué la situación del Partido Socialista no mejora en la región de Murcia, porque no se entiende pues esa connivencia que hay tan importantísima con el presidente de España con respecto a la financiación de Cataluña, cuando esta comunidad autónoma está absolutamente infrafinanciada. ¿Es que acaso le iba a generar algún problema a él por decirle, Pepe Vélez, por decirle a Pedro Sánchez, oye, no te olvides de Murcia? Pero no es que no te olvides, sino que acelera ya todas, de alguna manera, aunque no sea previamente al pacto que pueda haber del nuevo sistema de financiación autonómica, pero que cómo compensar a Murcia por esa infrafinanciación que se tiene pues desde hace más de 20 años, ¿no? Sobre esa infrafinanciación, ya ¿iba para a tener terminar, algún problema político? Yo entiendo que no. El problema político lo tiene aquí justamente por decir, cada vez que salen unas declaraciones de Pepe Vélez sobre el sistema de financiación autonómica que quiere presentar y que quiere proponer Pedro Sánchez, pues todo es lo que el presidente lo está haciendo muy bien. Pues no, hombre, que si no pasa nada por decirle al jefe, oye, igual te estás equivocando, que estás dejando a estos de cola, y por lo tanto en las próximas elecciones tampoco aquí va a haber ninguna opción para el Partido Socialista. sobre esa infrafinanciación, tú decías que si hay un retraso en el corredor o en el arco, son 3 años. Yo lo que diría es que es mucho más, porque es que es incalculable, porque es 3 años en hacer la obra, pero es que como sí la han hecho en otro sitio, se está llevando la riqueza a esos sitios, se están creando riqueza, se están creando empresas, puestos de trabajo, conocimiento en esos lugares, y hace que esos otros lugares vayan despegando, vayan creciendo. Sí. De modo que cuando tú, dentro de 3 años, hayas terminado tu obra, la diferencia para alcanzar a las demás es mucho mayor. Pero es que además decir, que realmente lastra. El asunto de los presupuestos es, cuando yo apruebo el presupuesto, porque este sería un presupuesto aplazado, es decir, en el que se dice, pues mira, el gasto que teníamos para Murcia era este, y ahora lo estamos ejecutando, no. Pero es que hasta que no llegue el nuevo presupuesto no se va a reflejar las nuevas infraestructuras que tenemos pendiente, y el papel lo aguanta todo, pero eso luego lo tienes que trasladar a la realidad. Ejecución de los presupuestos. Entonces, por eso decía yo lo de 3, 4, 5, los años que sea. Tú, el papel lo has recogido, que en este caso no, porque estamos con el presupuesto anterior, en el nuevo lo recogería, y luego la ejecución, porque sabemos que ese es otro de los males bíblicos de los presupuestos, en los que se recogen cosas que luego no se ejecutan, pero estamos hablando en un tanto por ciento importantísimo. Cuando hablamos ya de los presupuestos europeos, ya es de locura, cualquiera puede buscarlo en internet, es decir, ejecución de los presupuestos aprobados para España de Europa. ¿Cuál ha sido la ejecución? Estamos hablando de cifras ridículas, en torno al 30, al 40% en el mejor de los casos. El otro 60% hay que devolverlo. O sea, sí que es una especie de locura así en la que nos encontramos, y no estamos nosotros como para rechazar dinero. Y eso nos está restando, tanto a nivel estatal como a nivel de las distintas comunidades autónomas, mucha competitividad. Sí, hombre, por supuesto, claro. Llega de cada 100 millones, prácticamente 60 hay que devolverlos y no se están utilizando. También es verdad que hay ideas que surgen planes e ideas peregrinos que hablamos de digitalización de empresas, de autónomos, etcétera y tal, que después cuando te llega cuando lo ves y ves la letra pequeña dices, pero esto realmente no. Entonces, o después el tema de la energía solar, etcétera.
Con los PERTE se ha visto, efectivamente, claramente. claro. Los PERTE, la idea es muy buena, el modelo podría funcionar, pero dices, el PERTE que te hacen falta, los PERTE son los planes que con dinero de Europa lo que pretenden es industrializar distintos sectores, ¿no? Sea el automóvil, como hemos visto, o sea el marítimo, o sea cualquiera de ellos. Entonces se dota desde Europa una cantidad importantísima de dinero, 1.000 y pico millones para no sé qué, pero a eso lo que tienes que hacer es poner los planes encima de la mesa para decir, mira, para ese PERTE yo creo que podemos hacer esto aquí en la región de Murcia. Estas empresas grandes lo van a hacer junto con junto con las las empresas pequeñas de la región de Murcia, que son el 90% de las empresas. Todo eso es complejo. Entonces, cuando te pones a ejecutarlo, resulta que dices, o bien hay empresas tractoras que tiran de las pequeñas, o si no, no se va a poder ejecutar. Bien, pero todo eso además necesita un tiempo de ejecución y si no tienes que devolver el dinero. Cuando resulta que dices, ya tienes el dinero y ni siquiera tienes los planes, o no hay empresas pequeñas que se junten con las tractoras para tirar adelante, al final las ideas de los 1.000 y pico millones para no sé qué, pues se quedan en el aire y tienes que devolver esos fondos y por lo tanto te quedas en el mismo punto de partida y con cara de frustración. Ojalá que eso no vuelva, no ocurra, está ocurriendo, ¿eh? Entonces dices, ¿de quién es la responsabilidad? Pues fundamentalmente del gobierno central, a mi juicio, ¿no? Que tiene que dinamizar todo eso y ayudar a que desde las pequeñas empresas, con las empresas tractoras más grandes, al final acaben ejecutando de verdad todos esos proyectos. Y si no, pues nos quedamos siempre a la cola. Nosotros y otras comunidades autónomas no somos los más tontos ni por el forro, o sea, estamos muy avanzados, pero que es una pena que se pierdan todos esos recursos, o sea, estamos hablando de economía real, que se pierde. Hemos hablado de muchas cosas, las iremos analizando una a una en los próximos programas, porque hemos hecho un repaso bastante amplio. Francisco Javier, ha sido un placer, muchísimas gracias. Un reencuentro esperado. Un reencuentro esperado, gracias. Vamos a ver. Hemos puesto el abanico de cosas de las que iremos hablando durante todo el año. Iremos analizando. Pablo, gracias, un placer Antonio. contar contigo, buen año. Un placer estar aquí en el programa. Buena temporada. Y gracias a todos ustedes por seguirnos, volveremos Dios mediante el próximo jueves. Buenas noches, que pasen muy buena semana.